Hola chicos, buenas noches. Vamos a ver el video de la clase de hoy que tiene que ver con enlaces químicos, principalmente con el enlace iónico, que es el que vamos a ver el día de hoy, y el siguiente, los otros tipos de enlaces que se forman entre los diferentes átomos los vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Hemos visto nosotros ahora que existen compuestos, unos elementos muy pequeños que se llaman átomos y que estos están compuestos por diferentes elementos. Estos son los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran en las capas alrededor de estos elementos, ¿no? Estos no se encuentran de manera natural. No vamos ahí pateando electrones por la calle, ¿no? Sino en realidad este tipo de elementos lo que hace es que se une con otros elementos y forman diferentes compuestos. La unión que forman estos átomos junto con otros elementos, junto con otros átomos, responde a ciertas reglas que tienen que cumplir, o más bien nosotros podemos identificar ciertas reglas con las cuales se unen unos con otros. Y para eso les voy a compartir Y para eso, chicos, primero tenemos que identificar cuáles son los electrones que existen en la última capa, de los átomos. Para eso, un investigador llamado Lewis diseñó una investigación, es un químico estadounidense que detenidamente hizo varios estudios acerca de esto y definió la regla del octeto. Ajá. La regla del octeto. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? Esta regla establece que para formar un compuesto, los elementos químicos pueden ganar, perder o compartir electrones, hasta obtener un total de 8 en cada capa externa, también conocida como capa de valencia. Esto es, en la capa externa deben de completar 8 electrones. Esta capa se conoce como capa de valencia. Ok, ¿por qué se menciona el número 8 al que tienden los átomos al combinarse? Porque en el bloque exterior, si nosotros nos fijamos en el lado derecho de la tabla, podemos encontrar unos compuestos o unos elementos que nombramos los gases nobles o inertes. ¿Por qué? Porque estos gases están totalmente equilibrados. ¿Qué quiere decir que estén equilibrados? Que mantienen un equilibrio en sus propiedades. Entonces, lo que hacen todos los elementos al tratar de combinarse con otros, al formar enlaces, tratan de ser lo más estables que se pueda. Y la manera de ser más estables es completar 8 electrones en la última capa, ya sea que los compartas, que los prestes o que los absorbas. Y entonces Lewis lo que hizo fue una estructura en donde, curiosamente se llama estructura de Lewis, en donde en el último se representa mediante el símbolo del elemento, por ejemplo, el hidrógeno, y un puntito en donde se representa cuál es el electrón de su última capa de valencia. Su número de valencia es el que se representa por ejemplo, el helio se representará con 2, el litio se representará con 1, el berilio con 2, el boro con 3, y así cada uno de los elementos será representado mediante esta estructura que se llama la estructura de Lewis,
que lo que nos representa es efectivamente cuáles son los electrones de la última capa de la capa de valencia. ¿Por qué es importante nosotros saber cuáles son los electrones que están en la última capa de valencia? Porque estos son los electrones que se van a unir junto con otros para formar los enlaces químicos. Entonces, es importante que nosotros sepamos de dónde sale este número, que es el número de valencia, que es los electrones que se encuentran en la última capa, que son los cuales se pueden unir con otros elementos. Vamos a ver qué tipo de enlaces son los que se forman con estos elementos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos. Cuando los átomos se enlazan entre sí, ceden, aceptan o comparten electrones. Denme un segundo, chicos. Es que me estaba quedando sin pila, perdón. Comparten electrones, son los electrones de valencia quienes determinan de qué forma se unirá un átomo con otro y las características de este enlace. Como les comenté, existen diferentes tipos de enlaces. Uno de ellos se llama enlace iónico, otro se llama enlace covalente y otro se llama enlace metálico. Veamos, bueno, dijimos que existe la regla del octeto, la que les expliqué ahorita, que es la regla de acuerdo a Lewis, que dice que en el último grupo de la tabla, en el 8A, que es en donde está la familia de los gases nobles, son los elementos más estables. Esto se debe a que tienen 8 electrones en la capa más externa, excepto el helio, que solo tiene 2 porque es un átomo muy, muy pequeño. Los elementos al combinarse unos con otros aceptan, ceden, comparten electrones, con la finalidad de tener 8 electrones en su nivel más externo. Esto es lo que se conoce como la regla del octeto. Entonces, el primer enlace que vamos a tener será el enlace iónico. ¿Qué características tiene este enlace iónico? Bueno, está formado por un metal y un no metal. Ya vimos que en la tabla periódica está dividida una parte en no metales y una parte en metales y una parte en no metales. Este enlace se forma teniendo un metal con un no metal. No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones y cationes. Esto es, un anión será un elemento que tenga una carga negativa, esto es, que le sobre un protón o que tenga un electrón de más. O los cationes, que son cargas positivas que tiene un electrón de menos. Ajá, esa es la manera en la que nosotros podemos representar a los iones. Los cationes y los aniones. Los cationes son los iones positivos y los aniones son los iones negativos. ¿Cómo se forman? Recuérdense que los protones están en el núcleo. No hay manera de que un protón de un elemento se salga y ande buscando en qué núcleo meterse, ¿no? No funciona así. Más bien, pierden electrones o ganan electrones. Si un elemento pierde un electrón, entonces ya tiene un protón de más. Ajá, o un electrón de menos, como lo quieran ver. Si ese electrón se va a otro elemento, entonces tiene un electrón de más, ¿no? Eso quiere decir que es negativo. Entonces, cuando pierde electrones, se convierte en positivo. Cuando gana electrones, se convierte en negativo. Esto es, pueden formar aniones o pueden formar cationes. Y estos son los que se enlazan para formar el enlace iónico, chicos. Los metales ceden comúnmente electrones formando cationes y los no metales aceptan electrones formando aniones. Eso anótenlo, chicos, es importante. Los metales ceden electrones formando cationes y los no metales aceptan electrones formando aniones. ¿Ok? Los compuestos formados por los enlaces iónicos tienen las siguientes características. Son sólidos a temperatura ambiente, ninguno es un líquido o un gas. Todos los enlaces iónicos son sólidos a temperatura ambiente. Son buenos conductores del calor y la electricidad, tienen altos puntos de fusión y de ebullición y son solubles en solventes polares como el agua. ¿Ok? También es importante que anoten estas características. No, vamos a ver un ejemplo, ¿no?
Un ejemplo puede ser el sodio que se encuentra en el grupo 1, entonces este será un metal, y el flúor que se encuentra en el grupo 7A, ese es un no metal, ¿no? 8A, perdón. En la configuración electrónica del sodio es 1s2, esos son los diferentes electrones que hay en cada una de las capas. Como se fijan, en la última capa tiene solamente un electrón, que es el exponente que se encuentra en la última letra. Y el flúor tiene 2 en la última capa. Fíjense cómo en la última capa, que es la capa 2, tiene 5 en una subcapa y 2 en otra. Entonces tiene 7 electrones de valencia. El sodio tiene 1 y el flúor tiene 7 electrones. Si el sodio pierde el electrón de valencia, su único nivel sería el 2. Y en este tendría 8 electrones de valencia, formándose un catión, o sea, un ion positivo. El flúor, con 7 electrones de valencia, solo necesita 1 para completar su octeto, o sea, para completar los 8. Si acepta el electrón que el sodio está cediendo, se forma un anión negativo, esto es el flúor negativo, porque está ganando un electrón. Esto es, si el sodio le cede 1 al flúor, este completa sus 8 y se queda como negativo, y el sodio se queda como positivo de acuerdo a la estructura de Lewis. ¿Sí, chicos? Eso sería el enlace covalente. Mañana vamos a ver otros ejemplos, chicos. Les voy a, repasen esto y les voy a dejar unas preguntitas para que hagan una investigación cortita. Son algunas preguntas acerca de el enlace iónico. Entonces, se las escribo aquí en Classroom para que las puedan contestar, y mañana nos vemos y platicamos acerca de los diferentes tipos de enlaces que hay en química. ¿Sale, chicos? Nos vemos entonces mañana. Ahorita les paso la actividad que tienen que hacer. Cuídense y nos vemos al ratito.